¿Qué tal chicos? Por aquí Luis, founder de Autio, para grabar otra historia de éxito muy buena y hoy estoy con la super crack de Elena. Un placer estar contigo por aquí, Elena. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Yo hoy me encuentro muy bien, gracias Luis por recibirme hoy en tu casa. Perfecto, pues mira, el caso de me da mucha ilusión porque era un caso del que cuando me lo comentaste, pues me dio mis dudas a ver si lo podíamos hacer en el tiempo, pero bueno, fase uno completa y por eso estás aquí. Para introducirnos en el contexto, Elena, cuéntanos, ¿qué es TLT Education y a qué te dedicas tú? ¿Cómo es tu día a día dentro de la empresa? Vale, pues The Lemon Tree Education es una asesoría. Nosotros ofrecemos asesoramiento en educación internacional y buscamos soluciones para familias que que necesiten un programa educativo en el extranjero para sus hijos. Estamos hablando de estudiantes entre 8 y 18 años que quieran hacer una experiencia en el extranjero. Y el papel que yo juego en la empresa ha sido varios desde que me inicié, pero básicamente siempre tiene que ver relacionado con el departamento creativo de marketing, imagen y comunicación. Perfecto, bastante claro. Pues bueno, de decir que también nuestra relación comenzó por allá cuando en los tiempos de Walmel, cuando estábamos haciendo asesoría para CRM, y ahí en esas reuniones me comentaste de dos temas que tenían. Uno, de cómo se comunicaba el departamento de marketing con el departamento de venta, que era un poco ahí fricción, y luego todas las, no sé si decir penurias o todo el tema que sucedía con el CRM original que ustedes estaban utilizando. No sé si me quieres contar un poquitico acerca de ambas situaciones, la de la comunicación entre marketing y ventas, y bueno, qué sucedía con el CRM anterior. Ok. Eh, Cuando yo entré en la empresa tenía una web bastante discreta, se hizo un proyecto nuevo de web y luego también trabajamos muy de manera independiente o no tan conectada en lo que era marketing, porque el departamento per se había muy pocas personas, y el de ventas y el departamento comercial. A medida que la empresa ha ido creciendo y hemos entendido que la relación tiene que ser una tipo de naturaleza simbiótica, todos los proyectos que se hacen de manera colaborativa alimentan a unos y otros, de tal manera que marketing se encarga de lo que es la antesala de ventas y ventas toma desde ahí la gestión del lead y para entregárselo al departamento de inscripciones y administración. Para nosotros esa división es bastante clara, ¿no? El pre, la gestión, la captación del lead, la gestión del lead y luego la gestión del cliente. Y hemos buscado soluciones que nos llevarán un poco a cada vez poder automatizar esos procesos y hacer un mejor seguimiento de los mismos. Porque en algún momento llegamos también a la conclusión de que aquello que no se puede medir no se puede mejorar y iniciamos de la misma manera que entramos inicialmente, perdón, en Active Campaign como una muy buena herramienta para la gestión de email marketing y poder hacer campañas de captación de leads y demás. Nos dimos cuenta que el CRM que utilizábamos en su momento no era quizá el más adecuado para la gestión de leads porque ventas lo estaba pasando francamente mal por procesos que eran excesivamente manuales. Entonces, en ese momento, como marketing ya llevaba tiempo un poco jugando en el área de Active Campaign y las opciones que eso ofrecía, un CRM potente y con muchísima potencial de automatización, se lo ofrecimos a ventas como una solución a su problema. Y a partir de ahí era una cuestión de ver cómo traíamos a esos dos mundos a una misma plataforma. Comentábamos acerca del problema que tenían de poder conectar el departamento de marketing y el departamento de ventas. En ese momento tú me habías comentado, me habías mostrado aquella foto ideal de las acciones de marketing, las acciones de venta y en qué punto convergían. Al final se decidió contratar a un experto en Active Campaign para un poco ejecutar esto. Y te quería preguntar específicamente qué los llevó a esa decisión, del por qué detrás contratar o externalizar esta función. Vale, el motivo principal es porque por aquel entonces yo era la única persona que estaba trabajando en Active Campaign, tenía una idea bastante clara de lo que se podía hacer en potencia, potencialmente, así que tenía una dimensión de la cantidad de ventajas que nos podía ofrecer y de qué manera podía ayudarnos. A eso es un poco a lo que te refieres, porque de hecho dibujé un diagrama donde quedaba un poco todo establecido, donde interactuaban marketing, ventas y de qué manera se iba a construir un flujo de trabajo para que ellos pudieran tener sus embudos y sus pipelines puestos y todo hecho a medida. Bueno, un poco solucionar el problema actual, quitar lo manual y sustituirlo por lo automático, ¿no? Procesos automáticos.
con ese dibujo hecho, lo que necesitaba era alguien que me pudiese ayudar a construirlo. ¿Y por qué digo a otro alguien? Digo, porque yo ya tenía una realidad evidente, primero, y la más grande era que por tiempo yo no iba a poder pararme a hacerlo en el detalle que necesitaba. Y segundo, a raíz de haber empezado a trabajar con un experto, me he dado cuenta de la cantidad de technical know-how que también me hacía falta. O sea que, por un lado, bueno, entendía la estructura, entendía hacia lo que queríamos crecer y además, gracias a que he trabajado con ello, también podía comunicarlo y pedirlo. Un lenguaje en común, que creo que es fundamental. Pero luego necesitaba, o sea, en ese sentido tienes a alguien que ha diseñado y que tiene una idea, pero necesitas un constructor, a alguien con el técnico, un know-how para ir y montarlo, además rápido, que era otra de las cuestiones que teníamos. Teníamos un deadline que cumplir y yo sola iba a ser incapaz de asumir semejante tarea. Creo que esos eran principalmente los motivos. Bueno, también hay que decir que un poco alineación de planeta, porque conocías a este chico Luis, luego llegó un tal Edgardo y pues bueno, luego conversaciones A ver, con sí que Keita. también, perdón, eso también es verdad. Para que esto es como en la cocina, hacen falta ingredientes, determinados ingredientes, pero también determinados roles muy identificados para que esto se pudiera llevar a cabo. O sea, si no bastaba con tener un ingeniero industrial que te haya dibujado un mapa, en ese caso, que a lo mejor era mi rol, el de plantear una solución, dibujarla y ver, vale, qué necesitamos para poderlo llevar a cabo, desde marketing. También marketing tiene que ser humilde y entender que no puede pensar por ventas y decidir por ventas qué es lo que necesita ventas, con lo cual era fundamental el rol de tener a alguien en representación del departamento comercial y se dio en ese momento que pudimos contratar a una persona adicional para hacer un poco lo que hacía yo en representación de marketing, pues lo mismo para en representación de ventas, ¿no? Y coordinar ese, entonces, como toda buena taburete, necesitábamos la tercera pata, que era la de construir dentro de ActiveCampaign un experto que pudiera ir a la velocidad necesaria para responder a necesidades tanto de ventas como de marketing. Y sí es verdad que se sucedió en ese momento. O sea, primero arranqué yo, tuve que esperar un tiempo prudencial porque además no era el mejor momento para hacer ese cambio dentro de la temporada. Disculpa. Teníamos marketing, teníamos ventas, apareció experto y luego llegamos a un punto en nuestra temporada anual clave para poder hacer ese cambio, porque no es fácil moverse de un CRM a otro, es harto complejo llevarte todo un equipo de comerciales y hacerles un onboarding, un programa y un sistema nuevo, y eso no lo quieres hacer en un punto pico de ventas, lo quieres hacer en un punto de transición entre temporadas, con lo cual también hubo una decisión estratégica en cuanto a en qué momento hacer el cambio y traernos al equipo, que era el otro reto. Está muy bien, el papel lo aguanta todo, pero del dicho al hecho hay un Claro, trecho. ¿Mm? tal cual, tal cual. Pues bueno, y bueno, la alineación sucedió. Fue ahí cuando empezamos a trabajar y pusimos el objetivo, traer a todo el departamento del CRM anterior a ActiveCampaign con el deadline era el último de El abril, si no me equivoco, ¿no? no, 30 de abril, a finales de abril, para arrancar en mayo ya con el equipo de venta on Exacto. board. Esa era la fase, por así decirlo, uno, 2, porque lo tengo dividido por la fase uno era traer al departamento de ventas y luego la fase 2 era automatizar. Todo para finales de abril, comienzos de mayo, empezar a pulir. Tengo los resultados. ¿Los quieres oír? Siempre. Vale. Entonces, teniendo en cuenta esos dos objetivos, nosotros comenzamos a trabajar alrededor de mediados de febrero, lo cual te Uh-huh. da unos 2 meses y pocas semanas, casi 3 meses. Entonces, desde entonces se han creado 32 automatizaciones, una para cambios de propietarios, otras para actualización de etapas, otra para actualización de nombres de deal, unificar el histórico, todo esto en base a requerimientos puntuales netamente personalizados que tenían ustedes, una para crear tareas y alertas automáticas, de las cuales en los últimos 14 días se han creado 796 tareas, todas automáticas. 382 han sido completadas por los asesores, es decir, el 47%, los asesores están haciendo su trabajo en medida de lo posible. Hay 185 tareas vencidas y 220 abiertas, es decir, tareas para el futuro que se han creado de forma automática. Adicionalmente, se han creado 26 SAPs para conectar
ActiveCampaign con sus otras herramientas. Hay 2 integraciones realizadas con inteligencia artificial para ahorrar tiempo. Hay una documentación acerca de cómo funciona el CRM para los comerciales. Se hicieron llamadas de onboarding con cada uno de los asesores. Queda pendiente una segunda ronda. No la hemos hecho, queda pendiente. Y algo interesante que fue un reto para nosotros fue migrar el histórico de su CRM antiguo al de ActiveCampaign, porque tenía la particularidad de que por celda no te adjuntaba como toda la información en un mismo usuario. Entonces tuvimos que inventarnos un proceso para unificarlos, pero se logró. Todo antes del tiempo. Entonces, ¿cuáles son tus impresiones y con los números y haber vivido eso en carne de cómo íbamos trabajando? ¿Qué tal te ha parecido la implementación? Pues te cuento, cuando Edgardo decide poner ese deadline, la verdad es que acojoné es la palabra, me asusté un poco inicialmente porque yo conozco cómo funciona el equipo nuestro y Edgardo es recién nuevo, no conocía todavía la empresa, no conocía nada, digo yo, pero bueno, me gustó que fuese alguien ambicioso y que funcionara por objetivos, cosa que el departamento no tenía costumbre de hacer, con lo cual eso ya ayudó mucho a marcar un ritmo y un camino. A medida que íbamos avanzando, al principio, como siempre, ¿no? Crees que es sencillo, luego hay algo que hace que se atore, luego te preocupas, luego empiezas a ver el horizonte, se despeja el cielo. Y bueno, y creo que hubo un momento particular en el que nos miramos tú y yo, oye, ¿cómo ves la fe? Nos entró un poco la duda, no el miedo, nos entró un poco la duda, ¿no? Porque hubo un momento que se nos hizo un poco la monda todo ahí, como dijimos, Elena, tú que además fue pregunta tuya de experto a marketing. ¿Cómo, Elena, cómo ves la fecha? ¿Crees que llegamos? Y me entró un temblor en las rodillas y al mismo tiempo dije, no, vamos a llegar, vas a ver cómo llegamos. Y yo creo que la asertividad y el acompañamiento con una firmeza y un objetivo claro ha sido clave para poder llegar al objetivo, porque en el fondo es el ánimo también el que te ayuda a quererte implicar, el querer resolver problemas. Ha habido una muy buena actitud en cuanto a no desanimarse por primer obstáculo con el que te encuentras. Y es que en el fondo ha sido una favor de obra y resolver problemas, que como creo que es algo que compartimos por ambos lados, en el fondo nos pone el reto también, ¿no? Ha sido como... No, yo lo he Sí. disfrutado, me lo he pasado pipa, la verdad. No, Hubo no, un no, tiempo, y yo tener con quién jugar a ese nivel también, porque piensa que yo llevo 3 años sola, literalmente 3 años sola, yo en Active Campaign, con el question mark cuando me daba contra un muro, y de repente cuando ves a tu compañero al otro lado de la pantalla, que gira así la cabeza, lo ves mirando para arriba, sabes que estás thinking outside the box y buscando alternativas. De repente da con algo que tú no has visto que se podía hacer. Y eso para mí es maravilloso y obviamente tú tienes muchas más opciones en tu cajón de las que pueda tener yo en mi bolsillo, ¿no? no, es Así tal que cual lo que dices. Y algo que yo agradezco de mi lado es poder haber hablado o haberme comunicado con alguien que hablara el idioma. Para mí fue fundamental poder sentarme a conversar con alguien que, si yo le contaba el problema técnico o el desafío técnico, pudiese ser capaz de entender el problema, plantear soluciones, hablar con el equipo de venta, y es algo que agradezco mucho de mi lado y te quiero dar las gracias por ello. Pero bueno, yo creo que la historia hasta ahora es clara, así que vamos a ir perfilando el final. Yo creo que también me comentaste tus impresiones. Agradezco mucho que me la hayas comentado. Entonces tengo 2 preguntas para ti, finales, y con esto cerramos. La primera, si hay alguien que estuviese en una situación similar, tipo está en un CRM, el que sea, y está pensando en migrarse a ActiveCampaign, ¿le recomendarías un servicio como este? Y si fuese el caso, ¿por qué? 300% le recomendaría un servicio como este. Primero, para no verse solo en la toma de decisiones. Segundo, para poder encontrar alternativas más allá de las que uno cree, y es fundamental en ese sentido dejarse asesorar. O sea, hay que dejarse asesorar, porque uno se empeña en que a lo mejor lo que está buscando es una cosa cuando realmente, si entienden tu problema, igual te ofrecen otra que incluso mejor. O sea, que hay que... necesitas a alguien que pueda ver más allá de donde... o sea, tú tienes el objetivo y alguien que te ayude a llegar a él, ¿no? 100% por la velocidad a la que se pueden ejecutar las cosas. Yo me he dado cuenta que a mi ritmo no hubiéramos llegado al deadline, ya te lo digo. Y de repente con alguien que entiende, sabe, o sea, rápido, muy rápido, para mi sorpresa y alegría, ¿no? Y luego, sobre todo, también lo recomendaría por una cuestión de la capacidad de dividir.
el proyecto en fases, en objetivos a corto plazo, a largo plazo, e irlos asumiendo sin agobiarse por el resultado final, que eso también es fundamental para poder ir conquistando progresivamente e ir avanzando hacia aquello que te has marcado como objetivo último. Entonces, alguien que te acompañe a medirte en el tiempo, a no agobiarte y a poderlo ir atacando cada etapa por etapa, eso me ha parecido también, me ha parecido súper, una manera muy interesante de trabajar y, y mil cosas más que si me das un momentito me las pienso y te las sigo contando. Irán No, no pasa surgiendo, nada. pero No pasa sí. nada. Ahí lo que puedo decir es que nosotros aplicamos mucho el divide y vencerás Sí. y ha sido fundamental y agradezco mucho que ustedes también nos hayan apoyado con ello. Y por último, para cerrar, yo soy muy fan de mejorar, me gusta mucho el feedback, así que te lo pregunto y te lo pregunto abiertamente. Si Uh-huh. pudiésemos mejorar algo de todo lo que hacemos, ¿qué te gustaría que mejorásemos? En la totalidad de cómo estamos manejando el proyecto o específico para Cualquier cosa, con lo que cualquier tú cosa. quieras. Bueno, yo tengo la curiosidad, por ejemplo, nosotros, por funcionar de aquella manera, nos hemos comunicado a través de Kanban como plataforma, pero también ha habido emails sueltos y también me alegro que no esté WhatsApp de por medio. No, me alegro sinceramente porque tener de la mano la opción a un aquí te pillo, aquí te mato, mata todo tipo de organización de trabajo. Exacto. Yo prefiero que alguien que se sabe organizar haya asignado un work slot y que le mete 300%, que me vaya respondiendo a preguntas constantes, que en el fondo lo que estoy haciendo es no dejarte concentrar y invadirte con a veces lo que no es importante cuando tú estás intentando lidiar con lo urgente. O sea, en el fondo te estoy saboteando en tu capacidad de trabajo. Yo lo que quiero es que tú estés focus y a full, y si es a las 7 de la mañana o a las 2 de la noche, eso ya lo decides tú, pero no quiero que yo me esté entrometiendo en tu trabajo. Esto lo digo porque estamos trabajando Edgardo, Luis y yo, y creo que deberíamos de ver de qué manera mejorar ese canal de comunicación, aunque lo estamos reorientando poco a poco, para de alguna manera centralizar los mensajes y que no lleguen de cualquier manera. También es verdad, y esto es un plus, que hemos tenido buena cadera y nos hemos adaptado a todo lo que nos llueve y lo hemos intentado de alguna manera canalizar para organizar eso en algún sistema de trabajo que nos permita avanzar, porque si nos dedicamos a dejar lo que estamos haciendo para atender a cualquier duda que surge, sobre todo lo digo sin quitarle mérito a la parte de ventas, pero es que ventas, como no sabe a lo que se atiene, te las lanza según le llegan y nosotros también se lo hemos pedido. Duda que tengan, nos lo van enviando y nosotros ya nos organizamos y vemos cómo lo hacemos. Pero sí pienso que a veces es un poco caótico y que no estamos, en tu caso, a lo mejor si estás a esto, también estás con nuestro cliente, pero nosotros estamos trabajando en otras cosas. Yo tengo un inbox que no sé a veces por dónde cogerlo, porque no sé cuál es la diferencia. Lo he En visto las un par de consultas de veces. claro, dentro de todas las consultas de Edgardo no hay diferenciación entre lo que es urgente y lo que no, es simplemente troubleshooting, que para eso montamos otro sitio donde pedirlo. Es como plan troubleshooting por aquí, nosotros cuando nos sentamos a trabajar, los vamos uno por uno, vamos, creo que tú y yo en ese sentido somos más temáticos, tac, 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 y a mí personalmente me vuelve un poco loco cuando me lo encuentro como por todas partes, ¿no? Y digo, bueno, pues ahora nos estamos adaptando al por todas partes, ya veremos cómo lo haremos. Entonces lo cojo por aquí, lo llevo allí. Entonces yo desde tú que has trabajado con otros clientes, te pregunto de qué otra manera se te ocurre que podríamos trabajar si la actual no está funcionando, dado que nos lo están lanzando por cualquier sitio, ¿no? Entonces, reflexión para el futuro, el intercambio de mensajes a la hora de notificar necesidades, troubleshooting, dar parte de incidencias. De todas maneras, habiendo dicho eso, aunque sea un poco, no, ni siquiera es caótico, creo que la respuesta es genial. Estás dedicando mucho tiempo y atención a responder a nuestras incidencias y solicitudes según van pasando. Esa es otra de las cosas que me ha encantado, que no hemos tenido que esperar una semana para oír de ti. Estás muy al toque y por eso también es divertido. Entonces, a nosotros nos pone la tesitura de tener que responder cuando tú nos preguntas. Es ley de reciprocidad. Si tú vas ágil con el tema, nosotros también tenemos que ir ágil en el tema. Y me ha gustado que por primera vez tengo un proyecto en el que la gente no se duerme, que otras veces No, no llegan a éxito porque la gente se deja dormir. Y yo creo que tiene mucho que ver la manera en la que tú tiras de nosotros de la misma manera que nosotros te lanzamos a ti. Pero ley de reciprocidad, yo no te voy a exigir a ti que tú me estés dando si no soy capaz de darte de vuelta. ¿Vale? exactamente.
No, agradezco mucho que me lo comentes. Yo creo que también el tema de la comunicación es súper importante. Como dices, si bien es cierto, nos hemos sabido adaptar, lo podemos hacer mejor. Así que me tomo el feedback para ello, Elena. Lo agradezco un montón. Y agradezco también un montón el tiempo que has estado aquí conmigo. Sé que vas súper liada con la campaña de Bravos, con las miles de preguntas que tiene el departamento de ventas. Y agradezco un montón toda la diligencia que tienes para poner foco en cada una de ellas. Ha sido fundamental, nuevamente, vuelvo y repito, para esta ejecución y te lo agradezco. Agradezco también estos minutos que has estado conmigo. Y pues nada, tenemos pendiente una reunión para terminar de cerrar todos los temas y luego la fase 3 porque solamente Ujú. cerramos fase uno fase 2 queda fase 3. Así que todavía queda trabajo por delante. Pero lo dicho, agradezco mucho este tiempo que has estado aquí conmigo, Elena, para compartir este caso. Y pues nada, si tienes algún comentario o feedback adicional, como siempre, tienes mi correo y bueno, también tienes el Kanban donde vamos dejando todas las cositas. ¿Te parece? Muchas gracias, Luis. Para mí un placer entender que tenemos entre manos un proyecto que tiene recorrido. Estamos hablando de la fase 2, sabiendo que una fase 3, yo creo que hay una 4 y una 5 y más cositas por venir. Y cuando yo veo que hay cosas que tienen potencial para seguir creciendo, a mí eso me da la vida. Así que Perfecto, a gracias. mí también. Lo agradezco un montón, Elena, que estés bien y estaremos en contacto. Venga, Abrazos, chaito. besito.